La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con el abogado Richard González, abogado de Freddy Carrión, el ex defensor del pueblo, sentenciado condenado en primera instancia a 3 años de cárcel, como habíamos ya mencionado. Doctor González, muy buenas noches. Bienvenido a Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Un feliz año. Hace más de 7 meses fue ingresado ya a la cárcel 4 de Quito el ex defensor del pueblo Freddy Carrión. Ahora piden ustedes que se revise la prisión, la condena en este caso, que quieren, han pedido cambiar esta medida. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el argumento? Gracias. Bueno, hay que recordar efectivamente que Freddy Carrión sigue gozando de la presunción de inocencia, pues no tiene sentencia ejecutoriada. Efectivamente, él tiene una sentencia condenatoria en primera instancia que sigue su trámite. Y mientras no exista sentencia en firme, él no está sentenciado y por tanto no tiene que cumplir pena alguna. Pero tampoco existe la caducidad de la prisión preventiva. A eso iba, justamente. Si no existe pena o cumplimiento de pena alguna, él se encuentra en este momento con prisión preventiva. Si no, tendríamos que preguntarnos en qué estado se encuentra él. En estado de estar con prisión preventiva o en estado de sentenciado, cumpliendo una pena. Hay una condena que ha sido apelada, es otra cosa, pero es una condena ya a 3 años de cárcel. Y de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal y a lo que ha establecido la Fiscalía en el artículo 541, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, ya el plazo para que opere la caducidad de la prisión preventiva, únicamente se interrumpirán estos plazos, pero una vez que se ha hecho efectiva esta sentencia, ya no cabe. Bueno, no se ha hecho efectiva la sentencia. Ahí hay un error de concepción, efectivamente. No he dicho ejecutoriada. ¿Perdón? No he dicho ejecutoriada, pero hay una sentencia en primera instancia. Pero por eso digo, hay un error de concepción, porque para que se haga efectiva una sentencia, tiene que estar ejecutoriada. Si usted no la puede ejecutar. Eso creo que debemos aclararnos primero. Por eso la Constitución nos garantiza ser inocentes o la presunción de inocencia hasta que haya sentencia ejecutoriada. Si no, usted estaría tratándolo como culpable a una persona cuando apenas hay sentencia de primera instancia. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos, dice claramente el Código Orgánico Integral Penal. Voy para allá, pero sí es importante aclarar estos conceptos para poder ya aterrizar en lo que usted señala y que señaló la Fiscalía, efectivamente. La prisión preventiva en este momento sigue vigente y eso es lo que está en discusión. Y claro, la Fiscalía dice, bueno, se ha suspendido el plazo para la caducidad. ¿Por qué? Porque hay una sentencia, según la norma que usted bien señala. ¡Oh, sorpresa! La Corte Constitucional, ¿sí?, trayendo sentencias de la Corte Interamericana, ¿sí?, que ha sentenciado a nuestro país, le puedo poner el caso Tipi, el caso Suárez Rosero, el caso Carranza Alarcón, ha dicho que no es justificativo, ¿sí? No es justificativo una sentencia condenatoria en primera instancia mientras ésta se encuentra impugnada para detener los plazos de la prisión preventiva, porque significaría que podemos tenerlo ahí guardado los 3 años y no haya una sentencia ejecutoriada. Uno tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y en nuestro país la Constitución ha determinado que es razonable tener prisión preventiva 6 meses en los casos de prisión y 1 año en los casos de reclusión. Ahora bien, no es interpretación nuestra, es interpretación de la Corte Constitucional, tanto así que a la Corte Nacional de Justicia, usted puede entrar a la página web, todo el mundo puede entrar a la página web de la Corte Nacional de Justicia en este momento, y la Corte Nacional de Justicia está brindándole disculpas públicas a un ciudadano por haber dicho lo que sostiene la Fiscalía. Esto es, que una persona debe seguir con prisión preventiva porque ya tiene sentencia condenatoria en primera instancia. Y la Corte le ha llamado la atención a la sala laboral en este caso porque negó un habeas corpus, ¿sí?, y le está obligando a reparar a esa persona. Entonces, ese precedente, porque todos debemos ser juzgados con el mismo rasero, es el que nosotros hemos citado. Y claro, cuando usted interpreta la norma penal, la sentencia dice interrumpirá los plazos y se debe entender con los fallos de la Corte Interamericana y los fallos de la Corte Constitucional con sentencia ejecutoriada. Pues repito, no se puede adelantar la pena de una sentencia que jurídicamente en este momento no existe. No existe.
Mientras no haya sentencia en firme, no hay sentencia. Y eso ustedes, creo que debemos aclararnos. Y ustedes aducen que una vez que han pasado los 7 meses, es decir, de acuerdo a la norma, son 6 meses para la caducidad, está 1 mes con una prisión ilegal. Efectivamente, está ya sobrepasado el tiempo con la prisión preventiva. Efectivamente. Y claro, se ha aducido incluso por parte de la Fiscalía que nosotros como defensa hemos tratado de retardar el proceso. Y yo quiero decir, a nosotros nos multaron, ¿sí? Recordarán, porque supuestamente pedimos el diferimiento. Cuando solicitamos el diferimiento, pedimos que ese tiempo no se compute para la caducidad. Y en efecto, cuando se difirió la audiencia, esos tiempos no se computan. Sin embargo, a pesar de no computar esos tiempos, ya se han sobrepasado los límites de esto. Y esto, repito, lo dice la propia Corte Constitucional, no en uno, en 2 fallos. Aparte de los fallos. El efecto al final fue el mismo, se dilató el proceso, estamos a 7 meses. ¿Usted cree que se dilató porque se suspendió la audiencia 15 días? ¿Usted cree que en este tiempo se hubiera ya llevado la casación? Primero la apelación y luego la casación. ¿Usted cree? ¿En qué fecha apelaron ustedes? Recién, sentencia hubo el 22 de octubre. Pasaron 3 días y apelamos de la sentencia como corresponde. De hecho, la sentencia por escrito nos llegó más tarde. Entonces, esos son los tiempos procesales. Y eso no es, o sea, si se nos quiere endilgar a nosotros, eso creo que no corresponde. Más bien habría que preguntar cuáles son efectivamente las cuestiones que han tardado el juzgamiento ya de todas las instancias y que exista sentencia ejecutoriada. Nosotros no le hemos dicho a la Corte Interamericana condénanos Ecuador, ni a la Corte Constitucional recoge los fallos, pero la Fiscalía, repito, la Fiscalía sí ha hecho algunas cosas para que precisamente estemos en el punto en el que estamos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuándo inició la prisión preventiva? ¿Cómo inició? ¿Cómo se la pidió? Y ayer, y quería yo justamente presentar esto, ayer nosotros denunciamos y hemos puesto una denuncia en la propia Fiscalía, al fiscal Toainga, ¿sí? De que la detención, cuando inició la prisión preventiva de Freddy Carrión, la detención que todos conocimos públicamente, que la hizo la fiscal Mayra Soria, delegada de la fiscal Lady Diana Salazar, ¿sí? La hizo el 16 de mayo a las 14 horas en la clínica Atlas mientras él se encontraba inconsciente. Supuestamente la hizo sobre la base de una delegación que dio Diana Salazar el mismo 16 de mayo a las 10 horas. Cuando pasamos y revisamos la firma electrónica, resulta que no hay tal autorización a esa fecha, sino al día siguiente a las 12 horas. Eso, así inició la prisión preventiva, que ahora estamos indicando que ha caducado y pedimos que se declare tal caducidad. Ahora, creo que es importante revisar lo que ha pasado con nuestra justicia. Y hoy también pudimos, cuando nos solicitaron que hagamos observaciones, observamos que el señor conjuez temporal, Javier de la Cadena, está ahí sin competencia. ¿Por qué? Porque un conjuez temporal carece de independencia judicial, no tiene la garantía de estabilidad. Y otra vez, la Corte Constitucional acaba de emitir un fallo, entre ellos 2 jueces de esa Corte Constitucional, acaba de decir que estos conjueces temporales que entraron a administrar justicia por la destitución de los magistrados titulares no gozan de independencia judicial. Entonces, ¿y qué van a hacer supuestamente por la falta de independencia en este caso? Perdone, no escuché. De todas formas van a esperar el fallo que se dará ya después de 2 días. Claro, tenemos que esperarlo porque a nosotros pero le están cuestionando al juez. ¿Cómo van a esperar un fallo de un juez al que ustedes mismos están cuestionando? Y no tenemos otra opción, perdone. Si los órganos de este país, ¿sí? Si los órganos de este país no actúan, no rectifican y no hacen el control necesario para que esto no ocurra, a nosotros como defensa nos corresponde dejarlo sentado. ¿Para qué? En los recursos posteriores, ojalá jueces independientes puedan observar lo que están haciendo jueces que no son independientes. Si ustedes consideran como defensa que los jueces no son independientes, ¿no opera una eventual recusación? Sí lo plantearemos en su momento, efectivamente, si es que... No, pero como que se están demorando un poco, porque usted me habla inclusive de la prisión preventiva que no fue legal. Eso ya es un tema que ya pasó. Eso podrá proceder eventualmente con un recurso de revisión, si es que es posible más adelante, pero ya pasaron los tiempos. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Ahí hay un error también de la defensa.
No, si hubo una perdóneme, supuesta detención ilegal. De la detención ilegal lo discutiremos en la apelación. Todo eso está todavía por discutirse en la apelación. Y yo lo que le estoy diciendo, indicando que todo esto lo hemos venido señalando porque es lo que corresponde. A nosotros nos corresponde señalar las falencias del debido proceso a las que... Una falencia de hace 7 meses señalan ahora. No, durante todo el tiempo. El problema es que no sé... Ayer salieron con los documentos en redes sociales, a mostrar unos documentos donde supuestamente no coincidían unas horas, pero estamos hablando de 7 meses después, como que se han demorado un poco, ¿no? No, porque usted podrá ver en todo el tiempo se ha denunciado. De hecho, imagínense que le pusimos una denuncia por fraude, por adulterar la verdad de cómo fue detenido. La fiscalía señaló que hubo persecución para detener a Freddy Carrión Intriago. Y todos lo pudimos ver con testimonios policiales, incluso, que eso no fue así. Y eso lo tiene el fiscal Toainga investigando, así que no es que recién venimos a denunciar. Lo que sí estamos pidiendo es que el fiscal Toainga, sobre la base de nuevos elementos que se van hallando, ¿sí?, convoque por fin a la versión a la fiscal Diana Salazar y a la fiscal Soria, porque no la ha estado convocando. Yo he insistido 2 veces y voy a volver a insistir que lo haga, porque creo que esas preguntas debe responder fiscalía. Yo le digo, hoy me preocupó algo de la fiscalía y de la defensa de la contraparte. Señalaron que si se aplica la caducidad para Freddy Carrión, así como se habría aplicado por la Corte Constitucional para otros casos, tendríamos que soltar aún varias personas. Y que eso es lo preocupante y que no puede suceder. ¿A usted le parece correcto ese argumento cuando hubo masacres carcelarias? A eso nos enfrentamos. Ahora, no es que Freddy Carrión le dice, sí, caducó la prisión preventiva y los jueces no pueden ordenar medidas alternativas. La ley dice que pueden ordenar prohibición de salida del país, presentación periódica ante los jueces, grillete electrónico, las 3 conjuntas, si quieren. Entonces no es que está eludiendo la acción de la justicia, sino que simplemente pide defenderse en libertad. ¿Para qué? Para que si después es declarado inocente, ¿sí?, ese tiempo que pasó privado de su libertad no tenga que repetirse contra algunos funcionarios, incluso por haberlo privado indebidamente de esa libertad. Esperamos entonces la resolución de la Corte Nacional de Justicia para ya el 5, me parece. Efectivamente, ha convocado el tribunal para el día miércoles a las 14:30 para definir si acata los fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, incluso acata la propia disculpa pública que está dando en su página web en este momento por haber esgrimido ya en anteriores ocasiones argumentos como los que señala la Fiscalía. Ese día lo conoceremos. Bueno, será entonces de escuchar también la resolución en base a lo que ha expuesto la Fiscalía por su lado como parte procesal y ustedes como defensa del ex defensor del pueblo. Efectivamente, estaremos pendientes. Le agradezco mucho a usted Doctor por la González, oportunidad de poder indicar sus argumentos a la ciudadanía. Gracias, una buena tarde. Buenas tardes. Ha sido el doctor Richard González, abogado del ex defensor del pueblo Freddy Carrión. Piden la sustitución de la prisión en contra del ex defensor del pueblo, condenado en primera instancia a 3 años de cárcel por el delito de abuso sexual. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.